ahora tenemos una entrevista con el doctor Ángel Delgado. Él es constitucionalista y analista político. Vamos a hablar sobre la aprobación en primera votación de la eliminación de inmunidad parlamentaria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Vamos a esperar que usted nos comente qué es lo que ha aprobado el Congreso de la República recientemente en el Pleno. Bueno, el Pleno pues ha hecho realidad una aspiración que se viene manejando hace por lo menos un par de años, desde el gobierno del señor Vizcarra, de que los parlamentarios no tengan inmunidad. Y yo soy de aquellos que, entre otros muchos constitucionalistas, estamos en desacuerdo con esta medida, porque creemos que priva al Congreso de una herramienta fundamental para desarrollar sus funciones, de expedir las leyes con voluntad y sobre todo para poder fiscalizar al Poder Ejecutivo. La inmunidad es una condición sine qua non para este objetivo, y el hecho de menoscabarla, recortarla, reducirla, creo que afecta las funciones esenciales del Parlamento. No olvidemos que esta inmunidad no nace de la nada, ni cae del cielo, sino está íntimamente vinculada al nacimiento del parlamentarismo. Los parlamentos, que eran representantes de la sociedad, de la comunidad, representantes elegidos por los vasallos en los casos que había monarquía, por los ciudadanos cuando había república. En ambas situaciones, ve usted, porque el parlamentarismo inclusive trasciende las revoluciones, nace, como todos sabemos, en Inglaterra, y es una forma de defenderse frente a las atribuciones del poder real o del Estado en general. Y en consecuencia la representación popular, los personeros del pueblo, los que asumen esta función, tienen que estar premunidos de un conjunto de garantías, inmunidades y un régimen de protección especial que le permita desarrollar su actuación con la dureza del caso y sin que por ello exista algún tipo de represalia que los atemorice y de alguna manera haga que flaquee esta función de control, de fiscalización, de limitación del poder establecido. Bien, ahora doctor. bien, Sí. Para profundizar en lo que dice este proyecto que ya ha sido aprobado en primera votación, ¿sería el levantamiento de la inmunidad respecto al proceso, a la investigación o al arresto? No, es en ambas cosas. En ambos casos. Claro, se mantiene lo que se conoce con el nombre de inviolabilidad, que tiene que ver, pues ya eso hubiera sido el colmo, ¿no? Que dice que los parlamentarios, los congresistas, no son responsables ante autoridad alguna por los votos u opiniones que omitan en el ejercicio de sus funciones. Porque ve usted, hay algunos fiscales que han querido abrir procesos a algunos parlamentarios por alguna ley que votaron, por alguna exoneración, y eso me parece totalmente inaudito y es contradictorio con el régimen de protección que tiene el Parlamento. Como usted comprenderá, una cosa es muy distinta, es hacer un acto en acto cerrado, alguna maniobra o acto ilícito, y otra cosa pues es la discusión pública de una ley. Que una ley no le guste a alguna gente y que genere controversia es algo natural hasta cierto punto, pero eso no convierte a las personas que discuten, votan, deliberan en torno a ella en delincuentes, claro, ¿no? Esa es una diferencia fundamental. Las leyes, ninguna ley se aprueba en un gabinete entre gallos y medianoche, sino se hace en el debate público. Generalmente interviene la opinión pública a través de la prensa, y nosotros podemos discrepar pues con la ley de la ONP o la ley que promueve la eliminación del CAS. Hay opiniones a favor y en contra, pero nadie va a decir que tras esa ley hay un acto pues de corrupción. Así es, doctor. Bien, aquí me gustaría hacer una precisión también, y es que usted dice que no se debería eliminar la inmunidad parlamentaria porque de repente no les dejaría cumplir con su labor a nuestros legisladores. Sin embargo, ¿usted no cree que de repente se ha utilizado la inmunidad como impunidad y ha hecho una suerte de otorongo no come a otorongo? ¿Qué es lo que opina usted respecto a esto? Claro, es evidente que cualquier institución humana, por más perfecta que sea, piense usted en la iglesia, que se supone que es una obra de Dios, ha llevado pues a procesos de degeneración, ¿no? Y eso es porque ninguna obra que se dé en la tierra pues es perfecta y siempre se corrompe en el tiempo
y por eso hay que estar vigilantes todos para que no suceda eso. Yo no niego esa posibilidad, pero eso no me llega a mí a negar, pues, la importancia de la institución, y mi respuesta, más que a nivel de la casuística, que podemos discutirla también, está a nivel de los principios. Y entonces yo creo que, así como el Parlamento tiene un régimen de inmunidades y protección, lo tienen los jueces cuando, por ejemplo, hay que respetar la independencia de sus fallos, el no ser responsable más que de lo que aparece en el texto de una sentencia determinada, o las inmunidades que tienen, por ejemplo, los miembros del Poder Ejecutivo, los ministros de Estado, que también tienen una inmunidad muy parecida a la de los parlamentarios, y el presidente de la República una inmunidad reforzada, incluso a punto que, por ejemplo, el presidente de la República no es responsable en absoluto de ninguno de los actos que él firma, sino lo es el ministro que lo acompaña. Por eso que el refrendo ministerial es una institución fundamental para que el jefe de Estado esté exento de cualquier responsabilidad. O sea, mañana, por ejemplo, si descubrimos, voy a poner el ejemplo, que esta resolución de nombramiento irregular, a mi juicio, de un jefe de policía, violando lo que dice la ley, se demostrara que así fuera, la responsabilidad administrativa, penal o civil, si es que lo hubiera, no le alcanza al presidente de la República, a pesar que él ha firmado y ha puesto su firma con su puño y letra, sino solamente le alcanza al ministro de Estado. Sí. ¿Se da cuenta? Estas son instituciones que protegen la actividad de las diferentes instancias de gobierno. Sí. Y quitarle a uno y no a todos, a mi juicio, yo creo que rompe un principio fundamental, el principio de equilibrio y equiparación de todos los poderes para que exista una verdadera democracia. Pero, doctor, entendemos que sí existe un problema con lo que ha pasado recientemente en el Congreso de la República, con esto de blindar a ciertos congresistas. Entendemos esto. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que propondría usted? Sí, no, le voy a decir, pero también, por ejemplo, yo he escuchado hace un par de años que se hablaba que se blindaba a cierto fiscal de la Nación, se blindaba a cierto juez supremo, se blindaba a cierto contralor de la República, ¿se da cuenta? O sea, que lo que quiero decirle es que el problema no solamente de blindaje, no solamente aparece con los congresistas. Y por otro lado, yo creo que el mecanismo que actualmente, y no ha sido derogado, inclusive así mañana se apruebe esta reforma constitucional, es que los congresistas ya no van a tener lo que se conoce con el nombre de antejuicio, porque la inmunidad de arresto o inmunidad de investigación se verifica de la siguiente manera, que antes de que la fiscalía o el juez intervenga, ya sea para investigar o juzgar, ¿no? Es menester que la Cámara, el Congreso de la República, haga un examen de la petición que hace el Poder Judicial por el conducto regular y determine si esa medida no es una suerte de amedrentamiento, de provocación, ¿no? Y si se considera que es así, no se entra al fondo, sino se levanta la inmunidad y se permite entonces que el Poder Judicial investigue o el Poder Judicial juzgue y la Fiscalía investigue. Pero doctor, también hemos visto que estos plazos de levantamiento de inmunidad pueden demorar bastante tiempo. Ahí hay un problema que sí es cierto, y eso yo creo que se arregla de la siguiente manera. Porque ve usted, le voy a decir por qué. Porque lo mismo sucede para otros funcionarios, ¿se da cuenta? Y entonces el problema de los plazos, o sea, el problema no creo que esté en el antejuicio, porque el antejuicio va a existir de aquí para adelante cuando se trate de los ministros de Estado, de los miembros del Tribunal Constitucional, de los jueces supremos, los fiscales supremos, ¿se da cuenta? Por delitos inclusive que son comunes, tienen que levantarse el fuero previamente. Entonces, ahí hay una cosa que no se entiende. Y lo que yo propondría, para evitar, digamos, que el tiempo sí sea un mecanismo para provocar una suerte de impunidad, es que se establezca lo que en el derecho administrativo se conoce con el nombre de silencio positivo. El silencio positivo es una figura que existe en la administración que ante una reclamación, en este caso ante el pedido de la Corte Suprema para que se le levante fuero a un congresista determinado, pasado un tiempo que podía ser de 30 días, 40 días o 2 meses, en fin, eso es cuestión de discutir, si en ese tiempo la Cámara no se ha pronunciado al respecto, por cualquier razón, se entiende que el pedido solicitado por la Corte
es válido es y en aceptado. consecuencia se levanta el Bien, fuero. sí, establecer esos manera, plazos, entonces, por ejemplo. Bien. De esa manera, Sí. como usted comprenderá, ya no habría la posibilidad de hacerla larga, de patear hacia adelante, como a veces ha sucedido en algunos casos que se quiere favorecer a alguna persona. Sí, doctor, tenemos que terminar con la entrevista, pero nos gustaría que usted nos deje claro qué es lo que sigue, porque esto, por tratarse de una reforma constitucional, tendría que ser votado una segunda vez. Sí, claro. O sea, la Constitución dice que hay dos procedimientos para la reforma constitucional de algún aspecto de ella, y es que, en primer lugar, la ley de reforma sea votada en una legislatura y alcance un número de superior a los 2/3, superior a los 87 votos que corresponde al número legal de los miembros del cuerpo legislativo. ¿Se da cuenta? Esta es y esta votación tiene que ser ratificada por igual número y de igual manera en una segunda legislatura. Claro Entonces que se sí. votó la primera y punto. La otra ¿Cuándo fórmula sería, doctor? en la próxima legislatura, yo creo que es a partir del mes de marzo, como corresponde originalmente. Listo. ¿No? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. No, a usted muy amable y muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa.